Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y hoy el título es Tranquilo, yo pago la cuenta. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar acerca de uno de los temas más trascendentales que usted debe entender en la vida cristiana, que es la justificación. Es una doctrina fundamental de la iglesia. Así como hace 8 días hablamos de la sangre de Cristo, que es una doctrina fundamental, la justificación es también una doctrina fundamental, muy importante, porque cuando no entendemos la doctrina de la justificación, podemos llegar a malentender el evangelio de Jesucristo y podemos sentirnos incluso condenados y culpables, porque no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. El doctor H.J. Hager, un teólogo, dijo: cuando se habla de justicia, generalmente se asocia con castigo, juicio, fusilamiento, horca, venganza y desquite. Me parece que muchos lectores de la Biblia se sobrecogen cuando oyen o leen algo sobre justicia de Dios, y que en todo tipo de desastres y juicios con los que el mundo es castigado, ven la manifestación de la justicia divina, mientras que la salvación que el Señor regala a su pueblo no la atribuyen a la justicia de Dios, sino a su misericordia o gracia. ¿A cuánto les ha pasado que cuando usted lee la Biblia y encuentra la palabra justicia, usted asume lo que dijo este teólogo? Castigo. ¿Le ha pasado? Regaño, juicio. Y cuando escuchamos que hablamos de la justicia de Dios, Dios me va a castigar. Dios va a castigar. Y lo asociamos con castigo. Y déjeme decir que la justicia de Dios no se refiere a castigo, ni a juicio, ni a maldición. Se refiere a algo mucho más importante. La palabra justicia, según el diccionario, dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia en el diccionario. Se le da a cada cual lo que corresponde, lo que merece. Es decir, si un ladrón roba y es cogido, ¿qué merece? Castigo, ¿cierto? Lo que merece. Si usted hace una buena obra, ¿qué merece? Un aplauso, un agradecimiento. Cada cual recibe, de acuerdo a sus obras, lo que le corresponde. Otro concepto de juicio del latín iustitia, que a su vez viene del latín ius, que significa derecho, y significa en su acepción propia lo justo, y tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua, que significa lo siguiente: es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción con los mismos. Eso es lo que dice el diccionario acerca de justicia. Ahora vamos a usar nuestra Biblia. Vamos a mirar qué dice la Biblia con relación a la justicia de Dios. Otro teólogo, cuando se le hizo la pregunta ¿qué es justicia de Dios?, respondió lo siguiente: es la fuente de bendición y salvación con que el Señor colma a su pueblo.
Entonces, cuando usted lea la Biblia y encuentre el término justicia, ¿qué debe entender? Es la fuente de bendición y de salvación con la que el Señor colma a su pueblo. Amén. Entonces dígalo, la justicia es la bendición con que Dios me colma. Dígalo. La justicia es la bendición con la que Dios me colma. No con la que me ajusticia, con la que me castiga, sino con la que me colma, con la que me sacia. La justicia de Dios es aquel atributo de Jehová con el que trata con los suyos y con los enemigos de los suyos según la relación del pacto, en virtud del cual bendice a los que son fieles, corrige a los que no lo son y castiga a los enemigos de los suyos. La justicia de Dios obra de diferentes maneras. A sus hijos los bendice. A los que son fieles los corrige. Al cristiano que no es fiel, la justicia de Dios lo perdona, lo bendice, pero también lo corrige. Y la justicia de Dios a nuestros enemigos los castiga. Entonces, no siempre que hablamos de justicia se está hablando de juicio, de castigo. Por eso no debemos confundir la justicia con castigo, ni con la ira, ni con el juicio de Dios. Son aspectos diferentes en la justicia. Miramos en el Antiguo Testamento cómo se manifestó la justicia de Dios en los diferentes hombres. Vaya al Salmo 31:1. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento se presenta como salvadora, como ayudadora, como liberadora y como saludable. La justicia de Dios tiene esas 4 características. Una es una justicia salvadora, una justicia ayudadora, una justicia liberadora y una justicia saludable. Cuando los hombres de Dios en el Antiguo Testamento clamaban a justicia, ¿qué estaban clamando? Salvación, ayuda, liberación y salud. Salmo 31:1 que dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. David no dijo líbrame de tu justicia, porque la justicia de Dios no es mala, la justicia de Dios es buena, salvadora, liberadora, sanadora. David dijo líbrame en tu justicia. David estaba confiado en que la justicia de Dios lo podía salvar. David no dijo líbrame en mi justicia. David dijo líbrame en tu justicia, porque Él es un Dios justo, bueno, perdonador, amable. Salmo 35, 22 y 24. Dice la palabra: tú lo has visto, oh Jehová. No calles, Señor. No te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y mi Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios, y no se alegren de mí. Mire, David en medio de la necesidad clama a la justicia de Dios para hacer que Dios actuara a favor de David contra sus enemigos. David estaba angustiado y ¿qué clamó? Justicia. Pidió justicia a Dios. Pidió que obrara la justicia de Dios. No la venganza de David, sino la justicia de Dios. El Salmo capítulo 71, versículo 1 y 2. Dice el salmista: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Una vez más el salmista está acudiendo a la justicia de Dios. Voy rápido leyendo porque son muchos versículos, así que no se me vaya a distraer. Si no los encuentra, escúchenlos. Salmo 116:5. El salmista dice algo: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Este versículo tiene una gran importancia.
Porque el salmista pone la justicia de Dios al nivel de dos atributos más de Dios. Dice que la justicia de Dios Él es un Dios clemente, o sea, un Dios compasivo, y es un Dios misericordioso. Misericordioso. Dice, clemente es Jehová y justo. Afirma, sí, Él es misericordioso, es nuestro Dios. Así que la justicia de Dios también se revela en la compasión de Dios y en la misericordia de Dios. Amén. Dígale a su vecino, Dios se revela a ti en misericordia y en compasión. Así es como Dios se revela al hombre. No en castigo ni en juicio. Por eso yo no estoy de acuerdo con muchos que piensan que cuando nos pasa cualquier cosa es porque Dios nos está castigando. Entonces Dios no sería un Dios justo. Yo difiero a aquellos que de pronto se les quemó el arroz. Es Dios que lo está castigando. No, hermano. Yo a veces no creo. A veces sí, pero a veces no. Se quedó sin trabajo. Es juicio de Dios. Se murió un familiar. Juicio de Dios. No todas las veces. Lo que nos ocurre es porque Dios nos esté reprendiendo. Amén. ¿Por qué nos ocurren las cosas? Por dos cosas. Una, porque Dios nos necesita reprender, sí, pero a veces porque Dios nos prueba y permite que en nuestra vida pasen cosas para probar nuestra fe. Dice la Biblia que nuestra fe debe ser probada como el oro. Y la única manera de probar nuestra fe es a través de las dificultades y de las necesidades. Amén. Salmo 103, versículo 1 y 6. La justicia de Dios ayuda a sus hijos y castiga a los perseguidores de sus hijos. David dijo, Salmo 106, 1 al 6. David dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide que ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué dice? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire la justicia de Dios, cómo se revela al hombre. Desde el versículo 2 usted lo puede leer. Usted quiere saber cómo es la justicia de Dios, dice, bendice el nombre de Jehová y no olvides ninguno. ¿Cuáles son los beneficios de la justicia? Versículo 3, 1, Él es el que perdona, ¿qué? Todas mis iniquidades. Segunda manera en que se manifiesta la justicia de Dios, el que sana todas mis dolencias. Tercera, el que rescata del hoyo mi vida. Cuarta, el que me corona de favores y misericordias. Quinto, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. ¿No se maravilla? ¿Le ha mostrado Dios a usted la justicia? De esas maneras. De esas maneras es que la justicia de Dios se manifiesta a favor de su pueblo. El profeta Daniel también habló de la justicia de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 16. Y Daniel tenía claro que una cosa era la ira de Dios, el furor de Dios, pero que otra cosa muy diferente era la justicia de Dios. Daniel escribió, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué estaba clamando Daniel? Justicia. Una justicia
liberadora, una justicia perdonadora. David aquí reconocía que habían pecado y que por su pecado venía la ira de Dios, pero Daniel dice, conforme a tu justicia, aparta tu ira de nosotros. Isaías también habló de la justicia de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 21. Y Dios se le reveló a Isaías como el Dios justo. Isaías 45, 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Mira lo que dice, sino yo, Jehová, y no hay Dios que yo, Dios justo y Dios salvador, ninguno otro fuera de mí. La justicia de Dios es que castiga justamente a los enemigos de sus hijos y trae perdón a su pueblo. Dios se le manifestó a Isaías como el Dios justo y el Dios salvador. En el Nuevo Testamento también encontramos cómo la palabra justicia fue empleada por los apóstoles. El apóstol Pablo enlaza la justicia con la gracia y con la misericordia. Porque la predicación del Evangelio no es otra cosa que la predicación de la gracia y de la misericordia, del perdón de los pecados. Y Pablo asimila la justicia como la gracia perdonadora, como la misericordia perdonadora, como el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo dijo lo siguiente, y usted se lo sabe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque, escuche, o léalo por favor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde se refleja hoy en día la justicia de Dios? En el Evangelio, en la palabra escrita que usted y yo tenemos. Vea el versículo 17, subláyelo en su Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué ocurre? Se revela. Ya está revelada la justicia de Dios. Usted no tiene que decir, orar, Señor, revélame tu justicia, muéstrame tu justicia. No, la justicia ya está revelada. ¿Dónde? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La gracia del perdón, la misericordia del perdón. Ahí encuentra usted la revelación de la justicia de Dios. Amén. El mismo teólogo dice, Pablo no quiere decir simplemente que el Evangelio nos cuenta que el Señor es justo, sino que por el Evangelio se revela la justicia salvadora de Dios. Por esto esta justicia se hace activa. Los atributos o virtudes de Dios obran, están o inciden en la vida de los creyentes. Dr. J.H. Hagen. El Evangelio no es una historia que nos cuenta de Jesús. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. ¿Lo comprende? No es la historia de Cristo, es la revelación de la justicia de Dios, en la gracia y en el perdón. El apóstol Juan también habló de justicia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Y él vio la justicia de Dios manifestada. Y dice, también usted lo conoce, 1:9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El apóstol Juan relaciona la justicia con la fidelidad de Dios. El perdón de los pecados es por la justicia de Dios
Pero él añade que Dios es un Dios fiel. ¿Por qué añade el apóstol Juan la fidelidad de Dios? Porque Dios no puede faltar a su palabra. Porque lo que Dios prometió, Él lo cumple. Él es justo y Él es fiel. Él lo perdona con su justicia, pero no falla a su palabra. Amén. Si la Biblia dice que Dios me perdonó, Él me ha... Dígale a su vecino, si Dios te perdonó, dígale. ¿Está seguro de eso? Usted no tiene que estarle pidiendo perdón a Dios hoy por los pecados de hace 20 años. Porque si usted ya le pidió perdón a Dios, en su justicia Él lo perdonó y en su fidelidad Él lo cumple. Ya usted es perdonado. Amén. No deje que su conciencia le remuerda por algo que usted hizo hace años y que ya usted le pidió perdón. Pero escuche esto que dijo el teólogo también. Hoy soy muy teólogo. Ciertamente no hay perdón cuando permanecemos viviendo en pecado. Tampoco cuando ocultamos nuestros pecados a Dios y no los confesamos, ya que los pecados no son perdonados automáticamente. Si yo vivo en pecado, obviamente que no hay perdón. Si no confieso mis pecados, no hay perdón. Pero como dijo el apóstol Juan, si confieso, el versículo 9, si confieso mis pecados, entonces Dios, que es un Dios fiel y justo, ¿qué hace? Me perdona, me limpia con su sangre preciosa de toda maldad. Amén. Maravilloso, ¿cierto? La justicia salvífica de Dios se revela justificando al pecador. Estos términos son como enredados, ¿sí? Pero cuando leemos los versículos los entendemos. La justicia salvífica, o sea, Dios es justo y me salva. La justicia salvífica de Dios se revela justificando al pecador. Y vamos a leer un montón de versículos rápidamente, donde el apóstol Pablo nos muestra cómo Dios nos justifica. Romanos 3:20. Yo espero que usted hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, usted entienda que usted es justificado por la fe ante Dios. Amén. Usted es justificado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin obras, delante de la ley. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Este versículo es maravilloso, hermano. Dios es el que justifica. El enemigo lo puede a usted acusar y acosar. Pero cuando Jesús se presenta ante el Padre, Jesús lo presenta a usted justificado. Ya vamos a entender a ciencia cierta qué es la justificación de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Estos pasajes hablan de dos cosas: la justificación por las obras de la ley y la justificación por la fe en Jesucristo. Dos cosas, dice aquí, está refiriéndose a la palabra del Señor. Una, hay una manera de justificarse por las obras, y otra, justificarse por medio de la fe en Jesucristo. Y el pasaje de Lucas capítulo 18, versículo 9, del fariseo y el publicano, nos muestran esta faceta de las dos caras de la justificación: la que es aceptada por Dios y la que no es aceptada por Dios. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Transmilenio hoy en día? Los colados. Según las noticias, van a quebrar, porque miles de millones de pesos pierde el sistema por los colados. Y cuando usted ve las noticias que entrevistan a los colados, ¿ellos qué dicen? ¿Por qué se cuelan? Porque es muy caro. ¿Qué más? Porque el servicio es malo. Bla, 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 bla. ¿Qué están haciendo? Justificándose. A eso es lo que la Biblia se refiere con justificarnos en las obras de la ley. Poner mis criterios para quedar bien. Eso es justificarse. En la palabra de Dios, mis justicias no sirven de nada. Lucas 18, 9 al 14. Encontramos entonces la historia del fariseo y la historia del publicano. Mire cómo se justificaba el fariseo. El fariseo puesto en pie, ¿qué hacía? ¿Cómo oraba? El fariseo no oraba a Dios primero. El fariseo oraba consigo mismo, oraba para él. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo puesto en pie, porque ahí sigue la Biblia, en una esquina, a grito entero decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y volteó a mirar y vio a un publicano de rodillas y dijo: ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa fue la oración del fariseo. Se estaba como justificando en sus obras. Él a sí mismo consideraba que no era tan malo. Es igual que cuando usted le predica a alguien de Cristo y lo invita a la iglesia y dice: es que yo no soy tan malo. Yo soy una persona buena. ¿Los has escuchado? Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no robo. ¿Se está qué? Justificando. En cambio, el publicano estaba convencido que sus obras no le servían para nada, y entonces acudió no a sus obras, sino a la justicia divina, y oró de la siguiente manera, versículo 13: mas el publicano, estando lejos, o sea, como a la entrada de la iglesia, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. El publicano entró totalmente doblegado y humillado y dijo: tenga, Señor, misericordia de este pecador. ¿Cuál fue justificado por Dios? Versículo 14. ¿Quién fue el que recibió la justificación? Os digo, Jesús hablando del publicano, dijo: os digo que éste se fue para su casa justificado
antes que el fariseo. Mire, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solamente podemos ser justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Según los teólogos, justificar es un acto forense. Quiero que me preste atención en este último momentito. Justificar es un acto forense. Cuando un acusado comparece ante un juez, pueden ocurrir dos cosas. El juez, expresándolo en términos bíblicos, lo puede justificar o lo puede condenar. Cuando hablamos de justicia, se habla de las dos, o de condenación o de absolución, o de perdón o de castigo. Y cuando la Biblia nos habla de justicia o de ajusticiar y de condenar, nos pone frente al tribunal de Dios, donde usted y yo un día estaremos sentados frente al juez supremo que nos va a juzgar. Y dice la Biblia que Él juzga con justo juicio, no como nuestros jueces, que son manipulados por dinero y juzgan a favor de sus intereses. Dios es el Dios justo que juzga con justicia. Él no será un Dios injusto, ¿estamos? Y nosotros tendremos que vernoslas con Dios. Tendremos que estar un día cara a cara ante el juez supremo, esperando su justicia divina. Dios es nuestro soberano y nuestro juez. Y ese juez soberano y justo, si nos declara culpables, esto significa la muerte, entonces iremos a condenación eterna. Pero si este Dios juez nos justifica, obtendremos la vida eterna. ¿Cómo le parece? El camino de la absolución es el camino de la justificación por la fe en Jesucristo. Y para terminar, quiero decirle cómo funciona la justificación. ¿Cómo funciona la justificación? Imagínese a usted y a mí delante del trono del juez justo, donde él dice: voy a juzgar a todo el mundo por sus obras, y comienza a leer: usted hizo esto, 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 y comienza a leer la larga lista de nuestros pecados y de las cosas buenas que hicimos. Y el juez justo determina y mira a Alexander y dice: ¿es hallado culpable? Mira a Carolina y dice: ¿es hallada culpable? Mira a Milena y le dice: Milena, culpable. Flor, eres culpable. Rosalba, Wilson, Abraham, Juanita, Paulina, Consuelo, Hilda, los mira a cada uno y dice: ustedes por sus pecados han sido hallados culpables. Merecen entonces por tal motivo la condenación eterna. Eso hace el juez justo, porque juzga con justa justicia. Pero en ese momento aparece nuestro abogado defensor. ¿Quién es? Jesucristo. Y Jesucristo levanta la mano y dice: señor juez, permítame un momentito. Y el juez, el abogado defensor, le muestra sus manos al juez. Y le dice: señor juez, ¿usted ve mis manos? Están laceradas. Y el abogado le muestra su cabeza y le dice: señor juez, estas cicatrices son de una espina. Y el abogado defensor se levanta la bata y le muestra el costado al juez y le dice: juez, aquí me enterraron una lanza. Y el abogado le muestra, quita los zapatos y le muestra al juez sus pies heridos. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? El abogado, que es Jesucristo, le dice: Señor, todos ellos
son inocentes, porque yo pagué por ellos. Eso es la justificación, hermano. Dios ve a Jesús en su sacrificio, en su muerte, en su cruz. Y cuando Dios ve a Cristo parado frente a Él, está viendo la justificación. Usted y yo fuimos justificados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura, somos justificados por fe en nuestro Señor Jesucristo. No en mis obras, no en mi fe ni siquiera, no en mi creencia, sino en el sacrificio redentor de Jesucristo. Amén. Usted es justificado ante el Padre por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted esté frente al tribunal de Cristo, hermano, esto es lo que va a pasar. El abogado se va a presentar y va a decir, Señor, Carolina no debe nada. Yo lo pagué todo. El juez va a decir, pero es que yo dije que la paga del pecado es muerte y Carolina merece morir. Y Jesús va a decir, Señor, yo ya morí por Carolina, por Flor, por Milena, por Dayana, por Hilda, por Paulina, por Marta, por Blanca. Yo ya morí por cada uno de ellos. Por tal razón, ellos son justos. Amén. ¿No se maravilla de eso? Yo hubiera arrancado un amén hasta el cielo, hermano. Porque eso es lo más maravilloso que podemos encontrar, hermano. Que alguien pagó la deuda en el cielo por nosotros. Amén. Incline su rostro, por favor, y dele gracias a Dios. ¿Y qué tal si le dice, Señor, gracias? Cierre sus ojos. Y atrévase con sus propias palabras a decirle, Señor, gracias. Porque soy justificado ante el Padre. Porque cuando el Padre me ve a través de Jesús. Que murió por mí. Qué noticia más maravillosa, iglesia. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.